Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos un día más para poder compartir la palabra de Dios desde aquí, desde mi casa. Gracias a Dios para con ustedes. De aquí donde estamos, saludos siempre. Quisiera compartir hoy en este día un mensaje titulado Dos Caminos. Y para eso quiero que veamos en Lucas capítulo 16, verso 19. Lucas 16, 19. Dos caminos. Luego vamos a ver por qué. Dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando él atormentado y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieres pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, oídlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante uno de entre los muertos. Mire qué interesante pasaje de la palabra de Dios. He titulado este mensaje Dos Caminos, porque casi siempre hay dos opciones, dos pensamientos, blanco y negro, alto y bajo. La Biblia nos dejó este pedazo, digamos, este escrito, esta historia, ¿verdad? Donde hay un cuadro de la existencia de un lugar de gozo y un lugar de tormento. Dice que habían 2 hombres, uno era rico y el otro era extremadamente pobre. Y pues eso siempre va a existir. Generaciones van, generaciones vienen, y siempre va a existir el rico y el pobre. Usted sabe, el que tiene mucho y el que tiene poco, ¿verdad? Entonces, lo bueno es de que Dios siempre tiene cosas buenas para aquellos pobres, pues, que creen y esperan en Él. Dice la Biblia que este rico todos los días se vestía de lino fino, se vestía bien, comía bien, hacía banquetes en su casa todos los días. En fin, este era un hombre que estaba siempre de fiesta, estaba siempre rodeado de amigos, estaba siempre pensando en comer, pensando en disfrutar la vida, pensando dónde voy a viajar, pensando qué es lo que voy a hacer con tanto dinero que tengo. Entonces esa era la vida y el pensamiento de él. Entonces no hay nada de malo en ser rico. Yo no veo malo en que la gente sea rica. Está bien, porque hay muchos ricos que son cristianos, muchos ricos que son buenos. Hay gente acaudalada que es temerosa de Dios y hace cosas buenas. Entonces, qué bueno por ellos. Pero el rico, el cual la Biblia describe en esta ocasión, es un rico totalmente desconectado de Dios. Es un rico que no tenía temor de Dios. Era un rico el cual
pensaba simplemente, como le digo, en el aquí, en el ahora, en gastar, en acumular, en disfrutar, en vestir, en hacer tantas cosas. Entonces, luego también nos dice la Biblia del otro hombre llamado Lázaro, que lo identifica la Biblia como un hombre que era pobre, y además de pobre, dice la palabra que estaba lleno de llagas. Y luego este hombre estaba a la puerta de la casa de aquel rico y dice que deseaba llenarse al menos de lo que caía de las migajas de las cuales quizás los empleados que cocinaban o transportaban la comida de un lugar a otro. Dice que los veía y al menos de lo que algo se les cayera para poder él saciar su hambre. Entonces, a veces hay gente que piensa que Dios es injusto, que porque hay gente con tanta pobreza que sufre tanto, y porque hay otros que tienen tanto. Entonces hay dos como extremos, y mucha gente a veces se pone a pensar que Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Entonces, y más encima de la pobreza de este hombre, dice la palabra que tenía enfermedad, y esa era la llaga. Y como digo, siempre van a haber ese tipo de gentes. El rico y va a estar el pobre. Pero sigamos con lo que la Biblia nos relata de esto. Dice la Biblia que los dos murieron. Entonces, el final, ¿verdad? Usted sabe, el final de toda persona en esta tierra, sea rico o sea pobre, va a ser el mismo, que los dos van a morir. Tristemente, no a muchos les gusta eso, pero pues eso es lo que Dios ha dicho. Todo lo que nace tiene que morir. Entonces el rico murió, y también dice la Biblia que murió el pobre. Entonces, cuando ese suceso llega, es allí donde dice que los roles se invierten. Entonces, en otras palabras, el pobre cambia su rol, y el rol del rico también cambia. Entonces dice que el pobre, que estaba enfermo y necesitado, fue llevado a un lugar de gozo y un lugar de bienestar llamado el seno de Abraham. Entonces, en el tiempo antiguo, cuando alguien se refería al seno de Abraham, automáticamente alguien sabía que era un lugar de gozo, de paz y de bienestar. Así le llamaba a ese lugar. Entonces, cuando la Biblia dice que el pobre muere, dice que él es llevado por ángeles al seno de Abraham. Entonces, fue tratado de una manera honorable. Fue llevado por ángeles. Imagínense usted, quizás en su vida, mientras vivió, sufrió, se enfermó, pasó carencias, pasó necesidad, pasó vergüenza, pasó aprietos, pasó tantas cosas. Pero luego, al final de su vida en la tierra, dice la palabra que ángeles vinieron por él y lo llevaron honorablemente al lugar de reposo, al lugar de descanso, al lugar de bienestar. En otras palabras, mire, no es malo el ser pobre. No es malo. La Biblia no dice que es pecado ser pobre. La Biblia no dice que es malo el ser pobre. No. Al contrario, como digo, hay mucha gente pobre que es temerosa de Dios, que confía en Dios, que esperan en Dios, y Dios se encarga de ellos. Lo triste es cuando hay pobres, y son pobres malcriados, son pobres que hablan mal, son pobres que reniegan, son pobres que critican, son pobres que envidian, son pobres que maltratan, son pobres que son malos. Ese sí es un doble problema, porque además de la pobreza que uno tiene, agregarle todos esos ingredientes a eso, entonces acarrea más desgracia y mayor maldición. Pero si alguien es pobre y confía en Dios, espera en Dios, respeta a Dios, teme a Dios y espera en Él, entonces la recompensa viene para él. Entonces, no fue el propósito
de este hombre, ¿verdad? Sino que él esperó y fue llevado, dice, con honor al seno de Abraham. Gloria a Dios por los pobres, que aún, como digo, dice la Biblia, que de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:23, ¿verdad? Dice que de los pobres es el reino de los cielos. Los pobres que esperan en Dios, que saben que a lo mejor no tengan todo lo que otros tienen o desean muchas cosas, pero esperan en Dios y saben que Dios tiene preparado algo para ellos. Esto fue entonces lo que sucedió con el pobre Lázaro. Luego viene la parte que le sucedió al rico. Dice que el rico fue sepultado. En otras palabras, fue puesto en la tierra por sus amigos, por sus familiares, y como comúnmente se hace. Entonces, mire, el pobre no fue sepultado. El que estaba lleno de llagas, el que estaba necesitado, no fue sepultado. Ese fue llevado por los ángeles. Mientras que el rico, cuando muere, dice la Biblia que sus amigos y sus familiares hacen una tumba y ahí lo ponen y lo sepultan. Entonces, es como diciendo, es el camino que te tocó, es el camino que fue puesto delante de ti. Entonces dice que comúnmente lo sepultaron como cualquier, ¿verdad?, otro mortal. Entonces vemos en la Biblia lo que viene después de la muerte. Y ahí es donde yo quiero que nosotros pongamos atención y fijemos nuestros ojos y nuestra atención a lo que la Biblia habla de este hombre. Dice que al otro lado de la muerte, de la sepultura, se encontró con un lugar de tormento llamado Hades, que más adelante se le llama infierno. En otras palabras, llegó la muerte, llegó el momento de la sepultura, y para muchos ahí se terminó todo. Algunos dicen, ¿verdad?, que muerto el perro se acaba la rabia, pero eso no es verdad, porque viene lo que va más allá de la muerte. Cuando alguien muere en la tierra, no es ese el final. Quizás para muchos de nosotros, como nuestro familiar, como nuestro amigo, no lo vamos a volver a ver, no lo vamos a poder escuchar, no nos vamos a volver a visitar. Pero luego, después de la muerte, viene algo, el cual dice que llegan a un lugar que se llama Hades, o un lugar que se llama infierno, que es un lugar de tormento. Como usted lo quiera llamar, lo que sí dice la Biblia es que es un lugar de tormento. Miren lo que dice el verso 23 del que leímos. Y en el Hades, escuche bien, ¿dónde estaba en el Hades? Alzó sus ojos. ¿Quién? El rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo primero que vemos aquí es de que el hombre veía. Sus ojos estaban abiertos. Estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Después de la muerte del ser humano, el ser humano sigue consciente de lo que está pasando a su alrededor y sigue viendo lo que está sucediendo. En otras palabras, como digo, el hombre seguía vivo. Dice que miró al pobre Lázaro en el lugar contrario al que él estaba. Dice que Lázaro estaba en un lugar de paz, de gozo, y ni toda la riqueza que tuvo el rico pudo separar ese lugar donde hoy Lázaro estaba. Piense por un momento, imagínese por un momento. El rico no pudo separar o comprar para su futuro ese lugar donde hoy Lázaro se encontraba. Dice que el rico estaba en un lugar de tormento, mientras que Lázaro estaba en un lugar de paz, de gozo y de bienestar. ¿Al lado de quién? Al lado de Abraham. Isaías 55, verso 1 dice: a todos los sedientos
venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La salvación no se compra. La salvación no tiene precio. La salvación ya la pagó Jesucristo con la sangre en la cruz del Calvario. Y ese es el único escape. Ese es el único camino que tenemos nosotros para poder ir al cielo y escapar de la condenación eterna. Cristo pagó por nuestros pecados. Es su sangre. Es solamente en su nombre que el hombre puede ir a ese lugar. Luego vemos el verso 24 de este mismo que hemos leído. Dice, entonces él, dando voces, dijo, ¿quién? El rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Al menos un poquito de agua, al menos que Lázaro, aquel quizás al que desprecié, al que estaba todos los días a la puerta de mi casa deseando un poquito de comida, mientras yo bebía vino fino, mientras yo bebía los mejores refrescos, mientras yo ya no encontraba qué más meterme a mi cuerpo, este hombre estaba en necesidad. Y ahora está el rico en una posición en la cual dice, al menos que vaya Lázaro a un lugar donde haya agua, que ponga su dedo ahí y venga y me lo ponga en la lengua, porque aún un poquito de agua me es bien, porque en este lugar donde estoy no hay agua. Lo único que hay es llama. Dice que el rico aún después de la muerte hablaba y estaba consciente, estaba pensando, sus pensamientos estaban ahí. Además del fuego, además del lugar en el cual estaba, lo atormentaban sus pensamientos. Dice que podía hablar, podía gritar y estaba con una gran, profunda necesidad. Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Dios. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ese lugar donde todo aquel que rechazó a Dios, que no quiso negocios con Dios, que no quiso saber nada de Dios, ese lugar donde estarán. Allí estarán, dice, su gusano no se quemará y su fuego no se apagará, y serán abominables a todo hombre. No habrá uno, habrán muchos hombres en ese lugar. Así es como digo, que nadie los engañe al creer que después de la muerte allí se acabó todo. No, al contrario, es cuando vamos al lugar que realmente nos tocará. Luego, después de haber visto esto, dice que levantó sus ojos y gritó y habló y suplicó, pero ninguna de sus peticiones fue concedida. Quizás cuando tenía dinero, quizás cuando tenía todas las posesiones, con un chasquido de dedos, él lo tenía lo que él quería. Con una llamada, él tenía lo que él quería. Qué sé yo, tanta influencia, tantos amigos, tantas cosas que tenía. Decía, yo puedo tener lo que yo quiero. Lo que desee en esta tierra, yo lo puedo tener. Pero en este lugar, donde fue su final, dice la Biblia que suplicaba. Escuche bien, suplicaba, cosa que los ricos no hacen, suplicar.
Ellos dicen, yo no suplico, yo no ruego a nadie. Yo con lo que tengo muchos postrados a mis pies. Muchos me sirven y muchos vienen y muchos conocen aún mis movimientos y ahí están. Pero este rico suplicaba y dice, ten misericordia de mí, Abraham. Manda a Lázaro que venga, que me ayude. No le ayudó más su riqueza. Ahí no tenía influencia. Ahí él era uno más. Y eso es lo que muchas veces a la gente se le olvida. O pasan por alto y creen que esto es todo y que aquí morirán y se terminará. Pero eso es lo que muchos no saben. Y esto es lo que yo creo relevante para muchos. Pero también hay otras cosas que siguen. Dice la Biblia que Lázaro era consolado al lado de Abraham. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás usted se considere pobre, al igual que yo. Somos pobres. Pero dice la Biblia, los pobres que lloran serán consolados. Un día toda lágrima se enjugará y seremos eternamente consolados por nuestro Padre Celestial. Luego viene la Biblia y dice, y el rico era atormentado. El hombre sabio, aún en su abundancia, no se olvida de que hay un lugar de tormento que espera a todos aquellos que no quieren saber nada de Dios. Quizá usted es un acaudalado, un rico y diga, yo tengo posesiones. Pero hay un consejo aquí en la palabra. No se le olvide que si vive separado de Dios, no se le olvide que si no quiere saber nada con Dios, que si hoy lo rechaza, hay un lugar donde no va a poder suplicar ni tampoco va a poder comprar con lo que hoy tiene. Lo que Lázaro sin dinero y sin nada obtuvo porque esperó en Dios. Luego continúa la Biblia diciendo, una gran cima le dijo Abraham al rico, nos separa entre tú y yo. Dice que hay una gran separación entre el cielo y el infierno y que los que están en el cielo no pueden ir al infierno, ni tampoco los que están en el infierno pueden ir al cielo. Tampoco dice la Biblia que hay un lugar intermedio como muchos creen. Muchos hacen oraciones, hacen ruegos porque creen que hay gente, sus familiares o sus amigos creen que están ahí en un lugar intermedio. Pero no habla la Biblia de un lugar intermedio. La Biblia habla del Hades, que es el infierno. La Biblia habla del lugar de gozo, de paz y de bienestar, que es el cielo. Y luego dice la Biblia que hay una pared de separación, una gran cima. No es pequeña, es grande. Y dice que los que ya están aquí no pueden venir para acá, ni los que están acá pueden ir hacia allá, porque hay eso que los separa. En otras palabras, no hay que esperar llegar hasta allá para suplicar. No hay que esperar llegar hasta allá para buscar. No hay que esperar llegar hasta allá para arrepentirnos de nuestros pecados, arreglar nuestras vidas, ponernos a cuentas con Dios, porque cuando estemos ahí va a ser demasiado tarde. Por eso es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gran invitación. Hoy es el día que Dios dice, si alguien escucha mi voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día en el cual Dios te dice, toma hoy la decisión. Tienes dos caminos frente a ti. Toma hoy la decisión y escoge el camino de la vida. Toma hoy la decisión y escoge el camino de la salvación. ¿Quién es la salvación? Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Jesucristo está hoy con los brazos abiertos esperando a todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Gloria a Dios. No hay que esperar llegar hasta allá. Cuando veamos frente a nosotros esa gran cima y diga, no puedo. Hay una cima grande que nos separa, le dice Abraham. También dice la palabra que el rico pidió a Abraham que entre los muertos mandara a alguien para que les hablase a sus hermanos, para que no fuesen a ese lugar. Él le dice, Padre Abraham,
si Lázaro no puede traerme agua, si no puede ya hacer nada por mí, entonces haz algo, por favor, te pido. Que envíes a alguien y vaya y le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos todavía. Que no habla que estaba el padre ni la madre, pero sí que estaban sus hermanos. Que vayan y les hablen para que escuchen el evangelio, las buenas nuevas, se arrepientan y no vengan a este lugar donde yo estoy. Y como le digo, y ese es el pensamiento de muchos, de que si alguien muere, puede otra vez venir. Hay gente que piensa que escuchan la voz de los muertos. Hay gente que creen ser visitados por el pariente, por el familiar que se murió. De hecho, hay muchos lugares donde te hacen creer que tú puedes escuchar la voz de tu familiar, de tu amigo, pero eso no es verdad. Porque si los muertos hicieran lo que ellos quisiesen, entonces ¿para qué está Dios? Si los muertos le pueden decir a la hora que ellos quieren, mira, yo quiero ir y hacer esto y lo otro, entonces ¿para qué está Dios? Sería Dios como una marioneta de ellos, un juguete de ellos. Y Dios no es juguete de nadie. Dios no es marioneta de nadie. Así es que dice la Biblia, está establecido que los muertos mueran, que los hombres, mueran una sola vez y después el juicio. No hay tal que los muertos se van a levantar y van a andar por ahí, espantándonos detrás de los árboles, espantándonos en la oscuridad. Oye, aquí estoy. No se va a levantar más nadie y va a venir. Dice el verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. En otras palabras le está diciendo, tienen la Biblia. Cuando se refiere a Moisés, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Y después vienen todos los profetas, porque en ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento. Por eso es que Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuere ellos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Porque hoy en día se está predicando, hoy en día se está enseñando, hoy en día se está hablando por todos lados. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Se está hablando por todos lados. Ven y arrepiéntete, entrega tu vida al Señor. Vive para Él, hónralo a Él. Y tantas otras cosas que se nos predican. ¿De qué? De la palabra de Dios. Pero la gente dice, Abraham dice, pero si la gente no se persuade con lo que escuchan por ahí, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante de entre los muertos, vaya y nos hable. Así es que desde el Génesis para nosotros hasta el Apocalipsis dice que es suficiente para enseñar al hombre su condición y darle la oportunidad de escoger cuál camino va a tomar. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios la tenemos ahí. De hecho, muchos de nosotros tenemos al escoger Biblias de diferentes versiones, diferentes colores, diferentes materiales. Donde quiera tenemos una Biblia. Hoy en día todos pueden adquirir una Biblia fácilmente. Así es de que es por eso que Dios no tendrá por inocente al culpable en aquel día. Así es que por eso nadie va a poder presentarse ante Dios y decir, yo no escuché, yo no supe, yo no me di cuenta. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Tal vez delante de muchos podamos decir, no, pues no me ve, yo hago esto, yo hago aquello, no me ven, no saben. Dios lo sabe, Dios lo conoce. A Él no le podemos mentir. Él lo conoce todo. Hoy le dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis
tenéis la vida eterna. Y luego en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Escoja hoy la vida. Escoja hoy el mejor camino, que se llama Jesucristo. No lo posponga. No diga quizás mañana, quizás otro día. No estoy preparado, no estoy preparada. Nadie está preparado. Nadie está preparada. El día de mañana no es garantía. No es garantía ni siquiera de aquí a unas horas. La garantía es que si hoy escuchas, es porque hoy Dios nos está dando la oportunidad. Si alguien dice, yo quiero hoy entregar mi vida a Jesús, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que perdones mis pecados, que me laves con la sangre de Jesucristo, la cual es suficiente para lavar todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a caminar de tal manera que te ame cada día más y más. Fortaléceme, Señor. Dame la capacidad, porque yo sé que desde hoy en adelante no estoy solo, no estoy sola. Tú estás conmigo. Gracias, Dios, por enviar a Jesucristo. Gracias por su sangre, la cual nos limpia de todo pecado y nos hace partícipes de sus bendiciones y de ese lugar de paz, de gozo y de bienestar. Y creo, oh Dios, que desde hoy en adelante jamás iré a condenación, porque creo en tu palabra que por la sangre de Cristo yo seré y estaré en ese lugar donde Lázaro se encuentra, donde están todos aquellos que han hecho tu voluntad. Yo lo creo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, lo felicito. Busque una iglesia donde prediquen la palabra, donde se le enseñen las sanas doctrinas y le ayuden en su crecimiento. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Bye bye.